te bendiga, amado hermano y amigo que te conectas. Te damos gracias por estar con nosotros en esta última clase de este tomo 12, en esta unidad 1 donde estamos hablando las profecías de Daniel. Estaremos hablando en esta tarde la lección número 8 bajo el tema Panorama profético del fin de los tiempos. Y vamos a estar concentrándonos en el capítulo 12. Vamos a hablar brevemente del capítulo 10 y 11. A través de la fe en Cristo, los creyentes podemos mantenernos firmes y fieles en Cristo en estos tiempos peligrosos. Como les he dicho ya durante esta unidad, he repetido varias veces de que a pesar de que los detalles y los eventos históricos son interesantes, según vemos en el libro profético de Daniel, no debemos de concentrarnos tanto en esos detalles que ya hemos visto como cumplimiento. Estamos nosotros concentrándonos más bien en cómo la mano de Dios se va moviendo a través de la historia y cómo su plan redentor va cumpliéndose. Sigue tratando acerca de cómo Dios todavía está tratando con su pueblo judío, y nosotros como cristianos o el pueblo gentil muchas veces nos olvidamos de que todavía Dios está trabajando con su pueblo amado, con el pueblo judío, de que el plan de Dios todavía los tiene a ellos incluidos, y eso es lo que podemos apreciar en el libro profético de Daniel, cómo Dios va obrando, va moviéndose en medio de su pueblo a través de la historia, y sigue luchando a favor del pueblo amado, entendiendo también la necesidad de que el pueblo permanezca fiel a Dios. En estas visiones que hemos estudiado a través de esta unidad 1, fueron 4 visiones que Daniel tuvo. Ya estuvimos hablando acerca de la primera, donde él vio a las 4 bestias. Estuvimos hablando en la lección también anterior acerca de la visión que tuvo del macho cabrío y el carnero. La semana después de esa, estuvimos hablando acerca de la visión que vio Daniel mientras estaba orando y fue llevado a un río, y el arcángel Miguel nuevamente aparece al momento donde le explica entonces la visión 3 de las 70 semanas. Y en esta clase vamos a cerrar con esta cuarta visión que tuvo Daniel. Les recargo que en el capítulo 10 y el capítulo 11 de Daniel siguen siendo pertinentes al pueblo judío. Como recuerdan este diagrama de las 70 semanas, donde estamos viendo que el reloj de Dios se ha movido de la semana 1 a la 69. Estamos en la era de la iglesia, donde el reloj de Dios se ha parado. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces el reloj de Dios vuelve a marchar, donde se estaría la última semana, la semana 70 de esta visión que estuvimos hablando la semana pasada. En este tiempo, en esta clase, vamos a estar hablando acerca del panorama de los últimos tiempos, o sea, el tiempo que se ha de cumplir, que ha de suceder después que la iglesia ha sido arrebatada. Vemos cómo en este capítulo 10 de Daniel comienza con esta cuarta visión que ya les mencioné, y ahí vemos la expresión en esta oración. Él estuvo en 3 semanas en oración y ayuno, y podemos percibir la gran preocupación que había todavía en el corazón de Daniel por su gente, por el pueblo judío que todavía estaba en el exilio. Y esta fue la razón de su lamento, de su oración. Y vemos en el capítulo 10 de Daniel, el verso 2 y 3, que nos dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahí estamos viendo y podemos apreciar esa gran aflicción que estaba viviendo. Estaba en oración, en ayuno, intercediendo todavía por este pueblo, porque estaba preocupado por el bienestar espiritual y la salud espiritual del pueblo en el exilio. Al final de estas 3 semanas,
Daniel tuvo una visión de un hombre en la orilla del río Tigris y esta se encontraba en la región de Mesopotamia, en la área donde ellos estaban en exilio, lo que hoy se conoce como Irak. Vemos que a Daniel, este personaje le dice, pon atención, está atento a lo que te voy a explicar, a lo que te voy a decir. Este es el arcángel Miguel que ha estado con Daniel a través de esta experiencia, de estas visiones que le han ayudado a interpretar y el que le da el mensaje. Vemos en el capítulo 10, el verso 11, donde se le dice, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que te tengo que decir. Era muy urgente y muy importante Daniel entender y comprender cómo es que Dios estaba obrando en aquellos acontecimientos que estaban ocurriendo, aquellos acontecimientos mundiales, de manera que tanto él como persona, como también tenía la responsabilidad o la capacidad para animar al pueblo judío en esos días difíciles que se estaban avecinando. Era en preparación porque los tiempos que iban a acercarse iban a ser muy difíciles, que es la misma advertencia, es el mismo consejo y ánimo que nosotros como iglesia tenemos que apreciar en estos tiempos difíciles, que a pesar de que son difíciles, aún van a ser peor. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en esa fe, en esa palabra prometedora de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, me voy, pero regresaré por vosotros. Y no tengan temor porque ya yo he vencido al mundo. De manera que vemos aquí la respuesta de Dios nuevamente a esta oración que hace Daniel. Dios había escuchado las oraciones de Daniel en las últimas 3 semanas que había hecho. Y el mensaje se refería ahora al futuro de el pueblo. Vemos en ese capítulo 10, el verso 14, donde se le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El curso de los acontecimientos mundiales podrían ser una razón, pueden ser una causa de desánimo para nosotros hoy en día, para la iglesia en general. Todo lo que está ocurriendo en estos tiempos en la historia puede causar desánimo a nuestro corazón. Mas, sin embargo, cuando nosotros nos aferramos a esta palabra y vemos cuán preciso es nuestro Dios, que no deja caer ni una palabra, ni una de sus promesas, y podemos creer en la verdad de su palabra, esto nos ayuda a nosotros a permanecer firmes y fieles y entender que Él está en control. Que nada pasa en nuestras vidas, nada pasa en este mundo si no es que Dios así lo permite. Y cuando permite una cosa, para aquellos que aman y obedecen a Dios, todo obra para bien. Todo tiene un propósito. Las Escrituras contiene muchas advertencias sobre los peligrosos que serán los últimos tiempos. Esta palabra que nosotros tenemos a nuestra disposición está a nuestro alcance. Es palabra que cuando la leemos, la memorizamos, la vivimos, la practicamos, nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Es la que nos ayuda a nosotros a estar preparados. Tenemos esta palabra donde nos advierten que los días serán muy peligrosos y nos dicen cómo nosotros podemos mantenernos firmes y cómo contrarrestar toda palabra engañosa que pueda levantarse. Esta es la razón de que a los creyentes se nos ha ordenado a que estemos atentos, a que sigamos orando sin cesar y a que nos fortalezcamos en el Señor. ¿Por qué? Por esto. Porque estos tiempos son difíciles, pero los que se avecinan aún serán más difíciles. La lucha contra las fuerzas espirituales es real. Esto no es un cuento, no es una cosa de que no va a ocurrir. La realidad es que las fuerzas
espirituales son reales. Pero ¿sabes qué? Que la ayuda del Señor también es real. Nosotros no podemos olvidar que aquel que está en ti, que aquel que está en mí, es mayor que el que está en el mundo. Y en Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, está esta verdad, que nosotros podemos aferrarnos a ella. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora vamos a ver en el capítulo 11 de Daniel, que revela acontecimientos futuros de las guerras que afectarán al pueblo judío y a su tierra natal. Recuerden que estos capítulos en esta visión está relacionado al pueblo judío. En este capítulo 11, en el versículo 2, dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Esta es parte de aquella visión donde estuvimos hablando en la lección número 5, en el sueño, en la visión que tuvo Daniel del carnero y el macho cabrío, donde se introduce este personaje conocido Alejandro Magno. Esta parte de en este versículo 2 del capítulo 11 está haciendo referencia. Estos capítulos están dando más detalles de todas estas visiones anteriores. Vemos estos detalles que se repiten. En el versículo 36 del capítulo 11 de Daniel, vamos a ver lo que dice. Y el rey hará su voluntad y se ensorbercerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí vemos cómo esta visión, esta cuarta visión y última visión de Daniel va ahora avanzando y va hacia un futuro lejano. Está señalando aquí en este verso de este anticristo que se levantará durante el periodo de la tribulación. Y esta es la parte donde nos estaremos concentrando en el resto de lo que queda de la clase. Aquí les dejamos mostrado este panorama de los últimos tiempos en cuanto a la gran tribulación. Ven en el punto 1 la era de la iglesia, que es donde estamos viviendo ahora. En el punto 2 dice la gran tribulación, están en negrillos, son 7 años. Y aquí en este periodo es donde se ha señalado que el anticristo se levantará durante este periodo de la tribulación. Y estamos familiarizados que esto se divide en 2 partes. La tribulación, 3 años y medio, y la gran tribulación son los próximos 3 años y medio. Dice que este será un rey, pero también profesará ser Dios. El anticristo disfrutará de éxito por un tiempo y recompensará a los que trabajen con él. Aquí vamos a ver varios versículos bíblicos y vamos a estar todavía estamos en el capítulo 11. Y les voy a dar lectura al verso 38 y 39. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Esta es la parte donde habla que el anticristo tendrá éxito, tendrá un tiempo de éxito y recompensará a todos aquellos que trabajen para él.
El versículo 40 y 43 nos dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tiendas e inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escaparán el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Aquí está hablando en esta parte donde ocuparán la tierra santa y dominarán muchos otros países que ganarán el control de sus recursos. Sin embargo, también enfrentarán oposición, y los ejércitos del este y del noroeste y del norte lo enfrentarán en una serie de batallas. Vamos al verso 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. El verso 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí estamos viendo la referencia acerca de esta batalla del Armagedón, que será al final de la gran tribulación. Pueden leer más detalles acerca de esta gran tribulación en el capítulo 19 de Apocalipsis, los versos 17 al 21. Describe también cómo Jesús derrotará al anticristo y su ejército, la cual se está haciendo referencia en esta parte, en estos últimos versículos del capítulo 11 de Daniel. Vamos a entrar rápidamente ahora a esta parte del capítulo 12 de Daniel, que es el último capítulo de su libro profético y el cierre de esta unidad. En el versículo 1 de Daniel 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí está claramente relatando cómo el arcángel Miguel defenderá al pueblo judío en este momento. La liberación llegará en ese momento para todos aquellos cuyo nombre está escrito en el libro. Y aquí probablemente se está haciendo la referencia a lo que conocemos como el libro de la vida. Los acontecimientos de los últimos tiempos incluyen la resurrección. Los justos resucitarán para experimentar la vida eterna, mientras que los malvados enfrentarán el castigo eterno. Le queremos mostrar nuevamente rápidamente este diagrama del panorama de los últimos tiempos. Al final de este periodo de los 7 años, el punto 3, para dar inicio, después de la guerra del Armagedón que se conoce, entra aquí el arcángel Miguel para ayudar a su pueblo, y vemos cómo es, según Apocalipsis 19, de cómo Jesús ha de vencer al anticristo, y entonces dará inicio a la revelación de Cristo, o sea, reinado del milenio. Pero regresamos todavía aquí, el principio de Daniel, y en ese verso 2: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los justos que forman parte de la primera resurrección se describen como sabios. Nosotros
debemos sentirnos alegres, confiados. Nuestra fe debe de aumentar más y más al ver esta palabra y seguir viviendo firmes en las promesas del Señor hasta su regreso y ser parte de esos sabios y ser parte de esos que serán el momento donde la iglesia será arrebatada. La iglesia no experimentará este tiempo de tribulación, de gran tribulación. No lo experimentaremos y le damos gloria a Dios por eso, por su amor. Pero Dios sigue tratando con su pueblo judío, y aquellos que permanezcan fieles y aquellos que hayan sobrevivido este tiempo tenebroso de la tribulación y su nombre esté escrito en este libro de la vida, serán resucitados para vida eterna. Mas aquellos que no creyeron en Jesús como el Mesías, que no sobrevivieron ese tiempo de tribulación, despertarán y serán resucitados, pero no para vida eterna, sino para vergüenza y deshonra eterna. Así que, iglesia, sigámonos manteniendo firmes y preparados para que cuando suene la trompeta y llegue el tiempo del rapto, seamos levantados. Y si antes la muerte física no llega antes, pero permanezcamos fieles. Vemos cómo estas profecías que hemos estudiado acerca del libro de Daniel nos llenan de gozo y alegría, porque está demostrando que la palabra de Dios es real, que esta palabra es verdadera, es fiel y verdadera. Así que vemos que a medida que la visión de Daniel va continuando en esta cuarta visión, Daniel ve a otros dos hombres de pies, ambos al lado del río Tigris. Recuerden que esta es la zona donde hoy día conocemos como Irak. En el verso 5 de este capítulo 12, vemos en esta visión, les voy a leer del 5 al 7. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pies, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Vemos en esta visión dos personajes más y le preguntan al arcángel Miguel. Uno de ellos le pregunta al arcángel Miguel, aquel que está vestido de lino, y le dice: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y la respuesta que se le da: en tiempos y medio tiempo. Y aquí está haciendo la referencia al anticipado ascenso o la revelación del anticristo. En Apocalipsis capítulo 13 vemos y la referencia que se hace en la visión, en la revelación que tuvo Juan de la bestia que sale del mar. Este verso está haciendo referencia al ascenso del anticristo cuando él sea de levantar. Después de los primeros 3 años, del tiempo de la tribulación, muchos caerán engañados por el anticristo, y luego, después de estos 3 años y medio, entonces el anticristo se revelará. Y hay más detalles acerca de esta historia, acerca de cómo esta profecía está relacionada al pueblo de Israel. Pero nosotros como iglesia debemos de procurar estar preparados para el arrebatamiento. Daniel realmente no podía entender todas estas cosas. En el verso 8, él sigue diciendo: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? Era muy importante que Daniel comprendiera esta revelación, el significado de esta visión, comprendiera el significado de lo que iba a suceder para que se mantuviese tanto y el pueblo judío por estos tiempos que serían de acercarse difíciles de la tribulación. Él le dice, hay ciertas cosas que lo que tienes que entender no necesariamente son todos los detalles. Nuestra fe en Dios no está basada en las cosas que vemos y creemos. La fe no se trata de ver y creer. La fe se trata de creer, aunque no lo veamos en el momento. Es esperar por aquellas cosas que han de suceder. Estamos confiados de que esto ha de suceder. Y a Daniel, aunque él no comprendió el todo, se le dice, esté atento de estas cosas, y hay ciertas cosas que ahora no se va a entender. Hay ciertas cosas que hay que mantenerse en secreto hasta los últimos tiempos. Por eso no podemos llegar a conclusiones o a llegar a interpretaciones personales o decir cómo van a ser las cosas, porque hay secretos que todavía no han sido revelados. Aún a Daniel se le dijo, en los últimos tiempos es necesario mantener este secreto. Lo que sí tenemos que entender, que Dios permanece fiel a su palabra y nosotros debemos de permanecer fiel en él. Que a pesar de nuestra incapacidad para entender todas las cosas, que a pesar de que nuestro conocimiento humano es finito, esto no es necesario para calificar o para que el plan redentor de Dios se cumpla. Nosotros podemos estar seguros y confiados de que Dios cumplirá lo que ha anunciado, lo que ya está anunciado en esta palabra, lo que se le anunció a Daniel, lo que se le anunció a Isaías, lo que se le anunció a Jeremías, todo lo que se le anunció el apóstol Juan, todo lo que está en esta palabra, todo lo que Jesús dijo, se ha de cumplir. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, no necesariamente entender todos los detalles. Dios cumplirá su propósito, todo lo que él ha anunciado se cumplirá. El propósito de Dios es todo, que esto en cuanto a la redención de muchos se cumplirá. Los versos 9 y 10 está confirmado de este capítulo 12. Los sabios se volverán a Dios. Sin embargo, otros continuarán en sus malos caminos a pesar de los horribles acontecimientos de los últimos tiempos. El hombre vestido de lino luego describió como bienaventurados aquellos judíos que sobrevivirán durante estos 1335 días. Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y aunque moriría Daniel, aunque él moriría antes de que se cumplieran sus visiones, Daniel podía confiar en las promesas de Dios, podía confiar en la promesa de que Dios resucitará de entre los muertos a aquel que es justo, a aquel que es fiel, a aquel que es salvo, y le dará vida eterna. Repito, no necesitamos entender todos los detalles de cómo se han de desarrollar estos eventos proféticos para heredar las promesas de Dios. Sin embargo, Dios sí requiere que nosotros permanezcamos fiel a Él. No hay necesidad de entender todo, pero sí es requerido, sí Dios demanda nuestra fidelidad a Él, para que Él siga obrando a través de nosotros, a través de estos acontecimientos mundiales y para que Él complete su plan redentor. Y cerramos entonces con este resumen. Dios le dio a Daniel visiones que enriquecieron su perspectiva de cómo Dios obra en la historia para completar ese plan redentor. Estas profecías nos recuerdan a nosotros que los últimos días
serán tiempos peligrosos, donde el espíritu del anticristo está obrando. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. No confundamos esto con decir que el espíritu, que el anticristo ya está. Es el espíritu. El espíritu del anticristo es todo aquello que está en contra de Dios. El espíritu del anticristo es toda aquella persona que niega a Dios, que no tiene a Dios, que no vive para Dios. En lugar de nosotros paralizarnos por el miedo, en lugar de nosotros llevar una vida en compromiso con el mundo, no comprometamos nunca nuestra fe. En lugar de esto, nosotros debemos de defender nuestra fe en Cristo Jesús con valentía, basando nuestra fe, nuestras raíces en su palabra, en sus promesas. Y por la gracia y por el Espíritu que Dios nos ha dado, gracias al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo que está disponible para nosotros, es lo que nos ayuda a nosotros a llevar una vida sabia, una vida justa, una vida piadosa, una vida santa. Porque reconocemos claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a ser parte de esta primera resurrección. Para ser parte y a ser aptos, estar en la presencia del Señor y escapar de esta gran condenación. Mientras tanto, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo que nos permite continuar proclamar las buenas nuevas de salvación hasta los confines de la tierra, mientras nosotros seguimos esperando por el regreso de nuestro Maestro, por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Yo quiero que nosotros tomemos este momento para hacer oración especial por el pueblo judío. Es el pueblo de Dios y le damos gracias a Dios por el pueblo de Dios. Y también estamos agradecidos que por fe nosotros somos hijos adoptivos de Jehová de Dios. Queremos orar por la paz de Israel y también le vamos a dejar al final de esta clase la oración que se conoce como la oración del pecador, que si tú todavía no has aceptado este regalo de la salvación, para que seas apto y estés preparado y sellado con el sello del Espíritu Santo y estar listo para el momento cuando sea el toque de la trompeta y seamos arrebatados si la muerte antes física no ha llegado. Es tiempo, es importante que tengas la salvación ya desde hoy. Y vamos a dejar esta oración al final de este video para que la hagas y seas bendecido. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, te adoramos. Exaltamos tu santo y bendito nombre, Dios del cielo. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra, que es verdad, Señor, es verdadera, es justa, es correcta, que nos trae vida, Señor. Pedimos, Dios del cielo, Padre Celestial, por la paz en Israel, por tu pueblo, Señor, la niña de tu ojo, Señor amado. Oh Dios del cielo, que tu Padre Celestial proteja a cada uno de ellos, Señor, y que tu Espíritu, Padre Celestial, siga trabajando en ellos, Señor, en medio de estas crisis, Señor, mundiales, a través de la historia, Señor, tú has demostrado que tú tienes cuidado de ellos y te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, obrando en ellos, que haya paz en el pueblo tuyo, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por cada persona, por cada uno de tus hijos, Señor. Padre, que sigamos creciendo en la fe, Señor amado, que sigamos sintiendo, Padre Celestial, Padre Santo, hambre y sed de justicia, deseos para vivir por ti de una manera correcta, de leer tu palabra, Señor, de orar unos por los otros, Dios del cielo, y aquel que te recibe, Señor, en este día como Salvador, exclusivo Salvador, te pedimos, Dios, de igual manera que, Señor Jesús, tú incluyas su nombre en el libro de la vida. Padre, te lo imploramos y lo pedimos en el santo y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias por haber acompañado y como siempre puedes poner tus comentarios
o alguna pregunta que tenga acerca de las clases que estamos dando, tomaremos de nuestro tiempo con mucho gusto para hacerlas responder y puedes hacer sus comentarios en la parte de comentarios. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima ocasión.